damos la bienvenida a Enrique Padrón. Enrique es un balsero del año 94. Llegó 3 horas precisamente antes de que Clinton pasara la ley que los enviaba a Guantánamo. Ileana Curra fue opositora en Cuba, presa política, y Armando de Armas, un escritor que ha escrito precisamente un ensayo, Mitos del Antiexilio. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ti. Ahora, Gracias. todo esto comienza a raíz de un programa donde van algunos 3 jóvenes cubanos, que entre ellos había una que voy a explicar el caso de ella, pero a partir de las declaraciones que ellos hacen ahí, aparte de toda una avanzada de amenazas y de improperios a lo que se considera el exilio histórico, es que ustedes reaccionan a todo esto. ¿Qué es lo que los hizo a ustedes unir fuerzas, si se quiere, y responder? Yo creo que esa fue la gota que colmó la copa, porque realmente se estaba escuchando incluso programas pagados por algunas gentes que son aquí, que hasta ciudadanos americanos se han hecho para denigrar al exilio, pero que ya era demasiado. Lo estábamos viendo en algunos programas, están invitando a mucha gente que todavía llevan el pionero dentro, el Fidelito, y entonces dijimos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar todas estas barbaridades, estas mentiras que están diciendo? Y entonces empezamos a conversar entre nosotros y nos pusimos de acuerdo, hicimos una declaración donde confirmamos que el exilio, somos todos nosotros también, que el exilio no está viejo, que el exilio no es lo que dicen ellos que se acabó. Ahora, a raíz de esa conferencia de prensa que, como bien dijo Juan Amador, tuvo lugar en el restaurante El Intransigente, a raíz de esa conferencia de prensa es que ustedes dieron sus teléfonos y comenzaron estas amenazas. Exactamente, bueno, primero queremos dejar saber que esto no es ningún grupo nuevo que se ha creado, no es una organización nueva, sencillamente somos un grupo de jóvenes llegados en la última década, que no estamos dispuestos a que lleguen unos pioneros ya reclutados por los agentes viejos que están aquí a decir que van a hablar en nombre de las nuevas generaciones que han llegado. Nosotros somos parte de las nuevas generaciones y ellos no están hablando en nombre de nosotros, como nosotros no hablamos tampoco en nombre de toda la nueva generación. Nosotros hablamos por nosotros, que somos recién llegados y somos parte de la nueva generación. Efectivamente, en esa conferencia de prensa dimos a conocer a los medios de prensa nuestros números telefónicos para que si tenían que querían escuchar la parte opuesta a esos jóvenes recién llegados, pues que nos llamaran y se comunicaran con nosotros. A partir de ahí, pues nos comenzaron a llamar a todos los del grupo y amenazarnos de muerte, improperios, y lo que pudieron ver en el video, pues llegaron hasta atacar el restaurante de Juan Amador. Ahora, el caso de Ileana también está en las autoridades, porque las amenazas, más allá de insultos, pues llevaban amenazas de que le iban a tirar granadas en su casa. Yo quiero destacar algo de este grupo que habló, que es parte, como hemos visto, de una especie de avanzada, si se quiere, de un ex general Rafael del Pino, sí, que ahora de pronto dice que hay que negociar con Raúl Castro, después que yo lo he escuchado decir que una de las razones que se fue de Cuba fue cuando en una mesa sentado con Raúl Castro hablaban de traer los cadáveres de los cubanos muertos en Angola, y se preocupaban si había cómo identificarlos, y él dijo, oye, hay un poco de huesos en una bolsa negra y una madre no va a saber si ese es su hijo o no. Entonces ese señor es el que ahora dice que Raúl Castro llora, que Raúl Castro es buena gente, es un buen ministro. Pero entre ese grupo de estos jóvenes había alguien que se llama Maudie Valero. El nombre me llamó la atención porque Maudie no es un nombre muy común. Y caigo en cuenta que Maudie Valero es la hija del poeta Roberto Valero. Maudie Valero Roberto Valero llegó aquí por el puente del Mariel, ya falleció. Desde que llegó, comenzó a denunciar que su esposa, una estomatóloga, no le permitieron la salida de Cuba ni a su pequeña hija, que tenía creo que 2 años cuando aquello. O sea, esta gente se sentaron descaradamente a hablar de que en Cuba se podía ir a las universidades y no había que integrarse, de que realmente no habían tenido problemas. Cuando yo he tenido en mis manos la denuncia que se hizo en aquella época, que se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Roberto Valero reclamaba que no se le permitía la salida ni a su esposa ni a su hija. Hay una carta inclusive hecha por la madre de esa muchacha a Ramiro Valdés en el año 80, porque no les dejaban salir de Cuba. Entonces, cuando tú ves algo como esto, donde tú dices, bueno, ¿cómo se van a sentar ahí descaradamente a decir que en Cuba todo es gratis cuando tienes que pagar un precio tan alto? Porque a esta señora sí la dejaron ir a la universidad, pero después que no la dejaron salir y después que se hizo la denuncia, la expulsaron del trabajo. Y yo supongo que ella dijo que había llegado aquí hace 4 años, así que ¿cuánto tiempo le tomó salir de Cuba? Pero
yo quisiera, Ileana, que hablaras un poco de cómo comenzaron estas llamadas que te hicieron y qué tipo de ofensas y de amenazas te hacían. Las llamadas empezaron ese día 26, hicimos la conferencia de prensa, después estuvimos en tu programa de radio, y así a partir de ese momento las llamadas me empezaron a entrar, incluso al voicemail me lo pusieron full, lleno. Las amenazas eran bien fuertes, que me iban a arrancar la cabeza, que ya sabían dónde yo vivía, que sabían dónde yo estaba localizada, que me iban a ir a buscar y me iban a mandar para Cuba, que me iban a lanzar una granada al cuarto de mi casa, y a medida que pasaba el tiempo las amenazas eran más fuertes. Algunas que las contesté eran unas malas palabras, una grosería, una vulgaridad espantosa. Yo dije, bueno, yo creo que esto tiene que tener conocimiento de las autoridades, y más allá de la policía, la tiene la Policía Federal también. Bueno, pues más adelante vamos a escuchar un fragmento de esa llamada, pero este es el tipo de amenaza que hacen estas personas que se las quieren dar de ser gente tan buena y generosa que llegan a este exilio. No quiero decir que hayan sido estas personas que he mencionado, pero evidentemente las autoridades están a cargo de esa investigación. Pero ahora gracias por estar de nuevo con nosotros, y ahora vamos a escuchar un fragmento de una de las llamadas que ha tenido que ser editada por la gran cantidad de malas palabras que contenían. Oye, perra, tú dices eso, porque estás aquí en este país, hija de puta. Hija de puta, Quieres hablar aquí mal de Fidel y de todo esto. Son unos descarados, son unos lumpen hijos de puta. Algún día ustedes van a pagar. Patria o muerte. Venceremos. Hay una semblanza inevitable con el Patria o Muerte Venceremos que mencionaban los pilotos que derribaron los aviones de Hermanos al Rescate, ese odio que está ahí latente. Pero a mí y después vamos a hablar de los mitos de este antiexilio, que es este exilio que han querido calificar de intolerante y de intransigente, pero cuando uno escucha cosas como esa, yo conocí a Roberto Valero y yo sé el profundo dolor que sintió cuando él estaba extrañando obviamente a su esposa y a su hija, y a la misma vez no tenía posibilidades de verla. Y tú también lo recuerdas de una de las novelas que él lo manifiesta. Hay una novela de él que es Este viento de Cuaresma, donde una de las cosas que se destaca en esa novela es el dolor de un padre separado de sus hijas pequeñas, que las dejó pequeñas. Y me cuentan sus amigos, Luis de la Paz, José Abreu, Nicolás, de que él murió realmente penando por la separación de esas hijas, que eran su sueño, es muy doloroso eso. Y yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que ellos llegaron a entrar, la hija llegó a entrar a la Embajada del Perú, y si no mal recuerdo, fue Miguel Correa, también otro escritor, que es el que la agarra con sus brazos y les entraron a cabillazos. Así que todo eso pasó esa persona que estaba ahí hablando de que, bueno, sí, el régimen es malo, pero lo que tenemos que ir allá es hablar, a llevarles ayuda, a todo ese tipo de consideraciones. Pero, ¿por qué este exilio ha sido este foco que ha recibido todas las amenazas y todas las agresiones, todos los epítetos que se le han querido hacer? Y tú, que llevas, ¿cuánto? 13 años en este país, que pudiste ser parte de ese hombre nuevo que trataron de formar en Cuba, tuviste una visión de escribir un ensayo titulado precisamente Los mitos del antiexilio. Explícanos qué fue lo que te motivó a hacer este libro. Pues mira, primero que nada, la ira, cuando yo estaba en Cuba y veía cómo, no ya el régimen, sino muchos de estas figuras internacionales que iban a Cuba, de la manera en que se referían al exilio cubano. Y claro, en ese momento no lo escribí, yo estaba enfrascado en novelas que pude sacar y algunas he publicado acá afuera en el exilio. Y gracias a Dios no lo escribí en ese momento, porque tuvo que pasar el tiempo y yo poder reflexionar alejado de la ira, para darme cuenta y poder analizar ese fenómeno de por qué se atacaba tan virulentamente al exilio cubano y por qué se tejían toda una serie de mitos, entre ellos uno que acabamos de ver, que es la avanzada de intentar demostrar de que el exilio cubano está dividido entre los que llegaron primero y los que llegaron después.
que los que llegaron después serían mejores que los que llegaron primero, porque los que llegaron después no serían tan anticastristas como los primeros. Eso es un mito que se ha fabricado, un mito que ha costado encuestas, reiteradas encuestas. La realidad es que esas encuestas a veces ni las divulgan tal y cual son. Yo cito varias de esas encuestas en este libro y en ese capítulo demuestro que precisamente tan anticastristas son los unos como los otros, porque el mismo régimen está presente en Cuba y es ilógico pensar que una persona va a ser maltratada y no va a odiar, no va a detestar y no va a combatir ese sistema de la forma que escoja para hacerlo. Yo creo que en definitiva se han encargado de demostrar eso porque hay una estrategia para intentar presentar al exilio como que ha cambiado, que las nuevas generaciones son esa mayoría silenciosa de que hablan, lo cual es un error total, porque lo único silencioso que hay acá en Miami es el voto, que es secreto, y cada vez que votan, el exilio, las nuevas generaciones y que han llegado acá y el anterior, siguen votando por el status quo. Claro, ahora, pero Ileana, esta es una comunidad que está llena de víctimas. Cuando vemos a 3 personas que hablan así o otros que quieren ir a hacer negocios en Cuba, ni representan una mayoría ni mucho menos. Esto es una comunidad que está compuesta de víctimas. Tú llegaste al exilio ¿hace cuántos años? 9 años. Hace 9 años. Y ya venías de haber sido opositora, de haber pasado prisión. Y gran parte de los cubanos que están aquí de una manera u otra son víctimas de ese sistema. Ahora, ¿crees tú que esto es una avanzada para hasta cierto punto hacer creer que todo está bien en Cuba y por eso hay que hacer negocios, hay que reanudar relaciones como si no pasara nada? Esto es parte de una estrategia, para mi opinión, del mismo modo que están diciendo que Raúl es sentimental y que llora y que la hija ahora está a favor de los gays. Entonces es un tipo de cosas que están creando una opinión pública, incluso y llevándola a niveles mundiales para decir que sí, hay que hacer arreglo con más allá de Fidel que se está muriendo, con el régimen que queda ahí en el país y que realmente lo que estamos equivocados somos nosotros, que fuimos los que nos portamos mal y por eso estamos aquí y entonces tenemos que pagar ese precio. Ana Enrique, tú no integrabas la oposición, eras un joven. ¿Qué edad tenías tú cuando te montaste en una balsa? 19 años. 19 años. ¿Qué te motivó a ti, también siendo producto de aquello, habiéndote creado en las mismas escuelas donde había que decir pionero o seremos como el Che? ¿Qué te motivó a ti a dar ese paso? Mira, Ninosca, yo siempre me preguntan eso cuando me preguntan si yo era familiar de un preso político o mi familia era terrateniente antes del año 59, y yo le digo siempre lo mismo. Yo vivía cuando salí de Cuba en una cuartería. En esa cuartería vivió mi mamá durante los últimos 65 años de su vida. Ahí nacimos todos, mis 4 hermanos nacieron ahí. Y yo no tuve nada, si mi familia no le quitó nada al régimen de Fidel Castro, no hubieron presos políticos en mi familia, no hubieron fusilados, no hubieron nada. Pero no tenías que pasarte eso en tu familia para que tú sintieras que lo que estaba sucediendo en el país no estaba bien, que estaba incorrecto. Igual pasa al llegar a este exilio. No es difícil darse cuenta de que este exilio te representa cuando tú te identificas con él, cuando tú ves que personas que llegaron aquí hace 48 años atrás siguen pensando en la libertad de Cuba y siguen añorando regresar a una Cuba libre y siguen luchando porque esa Cuba de tus hermanos que están allá sea libre pronto. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. Ustedes no muevan la sintonía, que regresamos.